Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a la iglesia al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Marcos, capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 12. Marcos 10, 1 a 12. Leamos juntos. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volviendo los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Te pedimos que abra nuestros corazones y oídos para que podamos escucharte esta mañana y obedecer tus palabras. Te damos todas las gracias y alabanzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Como podemos ver en la escritura de hoy, lo que vamos a hablar hoy es sobre el divorcio. Les digo, como pastor, esto es uno de los temas más difíciles de predicar y enseñar. No porque es difícil de comprender lo que dice Jesús, sino porque el divorcio es un tema muy delicado para todos nosotros. Es difícil no tomarlo personalmente. Eso es porque alguno de ustedes que está escuchando este sermón puede estar divorciado, y es posible que alguno de tus padres se han divorciado, o conoces a alguien como tu mejor amigo, los miembros de tu familia, que se ha divorciado. En mi caso, esa persona sería mi hermana. Además, la enseñanza de Jesús en la escritura de hoy es algo contracultural. En otras palabras, lo que nos dice que Jesús hagamos aquí es algo que no es aceptable en la sociedad actual y en la cultura moderna. Es por eso que les dije antes que el divorcio es uno de los temas más difíciles de predicar y enseñar. Es contracultural y es algo muy personal. Y también eso es un tema muy doloroso para algunos de nosotros y nos trae recuerdos dolorosos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablar de eso? Un tema no tan popular. Hablamos de eso porque no podemos escoger y elegir lo que nos gusta y lo que queremos escuchar de la Biblia. Dicho todo eso, voy a pedirles que hagan algo que no es fácil. Eso es, dejar a un lado sus opiniones y sus sentimientos personales sobre el tema del divorcio mientras ustedes escuchan el mensaje de hoy. Y dar oídos y prestar atención a la palabra de Jesús en la escritura de hoy. Podemos hacerlo, sí. Ahora, echemos un vistazo a la escritura de hoy. Así comienza la escritura de hoy, el verso 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía.
nos dice que el pueblo volvió a juntarse a Jesús. La palabra volvió indica que eso es algo que ha sucedido antes, no es la primera vez. Y ya sabemos que Jesús siempre estaba rodeado de muchas personas que han venido para pedir por curación y también para escuchar su mensaje. Y Jesús también les enseñó de nuevo y como solía. Así que Jesús les enseñó como lo hizo siempre. Ahora, cuando Jesús les enseñaba y la gente lo escuchaba como cualquier otro día, esto es lo que sucede. El verso 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús. ¿Cuál era la pregunta? ¿Es lícito al marido repudiar a su mujer? ¿Es lícito el divorcio? Y sabemos que esa no era una pregunta genuina, que realmente querían saber lo que Jesús pensaba sobre ese tema. Sino nos dice Marcos que esta pregunta era para tentarle. Era un truco, una trampa. Y hemos visto la misma palabra, tentar, en Mateo 4, donde el diablo tentó a Jesús en el desierto. Es la misma cosa. Y esta no es la primera vez, sino ya hemos visto a los fariseos hacer preguntas a Jesús para meterlo en problemas y para demostrar que él es un falso maestro. Ahora, ¿cómo es esta pregunta? ¿Es lícito el divorcio una trampa? Es una trampa porque si Jesús dice, sí, es lícito divorciarse, van a decir que Jesús aprueba el divorcio y algunos de sus seguidores van a cuestionar su moralidad. Y si Jesús dice, no es lícito, dirán que Jesús no conoce la ley de Moisés y dirán que Jesús es un falso maestro que no conoce la Biblia. Y te digo, no solamente eso, sino yo creo que estaban tratando de meterlo en problemas con las autoridades romanas. Y eso tiene que ver con el lugar donde le están haciendo esta pregunta a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús cuando recibió esta pregunta de los fariseos? Leamos el verso 1 una vez más. El verso 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. La región de Judea y el Jordán. ¿Sabes quién más predicó el evangelio en ese lugar antes de Jesús? Juan el Bautista. Él predicó el mensaje del arrepentimiento en Judea y bautizó a las personas en el río Jordán. Ahora, ¿qué le pasó? En el capítulo 6 vemos que Herodes, que era el rey de Judea, lo metió en la cárcel y al final fue ejecutado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Él criticó a Herodes por casarse con Herodías, que era su esposa, era la esposa de su hermano Felipe. Y Herodes, para casarse con Herodías, primero ella tuvo que divorciarse de Felipe. Así que si Jesús dice que el divorcio no es lícito, él también se meterá en problemas con Herodes. Así que creo que todo esto lo hicieron estratégicamente para que los judíos le dieran la espalda a Jesús y para meterlo en problemas con las autoridades romanas. Ahora, ¿cómo responde Jesús a esta pregunta engañosa? En lugar de darles una respuesta directa, esto es lo que hace. El verso 3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Les hace una pregunta. Ahora, ¿por qué habla de Moisés de repente? Eso es porque cuando le preguntaron, ¿es lícito al marido repudiar o divorciarse de su mujer? Jesús entendió perfectamente que estaban hablando de la ley de Moisés, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Y la razón por la que les hace esta pregunta en lugar de responder a su pregunta era para no caer en la tentación y su trampa. Y también para demostrar su verdadero motivo. Que no hicieron esa pregunta porque realmente tenían curiosidad, sino con malas intenciones, para meterlo en problemas. Y eso lo podemos ver porque ya tienen la respuesta. Dicho eso, ¿cómo respondieron a la pregunta de Jesús? El verso 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Están citando Deuteronomio capítulo 24, donde Moisés ha dicho que si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Y eso es algo que hizo Moisés porque habían algunos que abandonaban a sus mujeres cuando les daban la gana en ese momento. Dicho eso, esa era una ley establecida para proteger a las mujeres que eran consideradas como un grupo minoritario. ¿Me entiende? Ahora, tienen razón lo que dicen. Tienen la respuesta correcta. ¿Qué dice Jesús? En su respuesta podemos ver que Jesús piensa que solo tienen la mitad de razón. Eso es porque ellos solo mencionan una parte de las escrituras, de la Biblia y de la ley, sin un entendimiento holístico. Es por eso que Jesús le enseña sobre la ley y las escrituras que no han considerado. ¿Qué es eso? Leamos los versos 6 a 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y eso proviene de Génesis 1 y 2. Según lo que leímos. ¿Qué dice Jesús? Es lícito al marido repudiar y divorciarse de su mujer. Es lícito el divorcio. ¿Qué es lo que dice? Él dice que no es lícito. Que no deberíamos divorciarnos. ¿Por qué no? ¿Cuál es el argumento de Jesús? Primero, porque el marido y la mujer son una sola carne. El verso 8. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. El momento en que nos casamos, nos hacemos uno con nuestra pareja. Una sola carne. Somos inseparables. No hay vuelta atrás. Es como mezclar dos tipos de líquidos. Una vez que mezclas, no hay vuelta atrás. Ahora, algunos pueden decir, el divorcio es mi decisión. Ese es mi derecho. ¿Qué es lo que dice Jesús sobre eso? El verso 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que no es nuestra decisión. Si era tu decisión de casarte con alguien, pero el divorcio es diferente. Divorcio no es tu decisión. Eso es porque el matrimonio es el trabajo de Dios, lo que Dios juntó. Y el hombre no tiene derecho a separarlo. También algunos pueden decir que el tiempo ha cambiado, que muchas personas lo hacen ahora. Eso lo sabemos porque casi 50% de los matrimonios terminan en divorcios, al menos aquí en los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que dice Jesús sobre eso? El verso 6 y 7. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice que no importa en qué tiempo vivimos y lo que mucha gente piensa ahora. ¿Por qué no? Pero al principio de la creación. Porque eso es algo establecido
por Dios en el principio de la creación. Eso supera a todas las culturas, todas las leyes y el tiempo. Dado que Dios no aprueba el divorcio nunca fue parte del plan de Dios, tiene sentido que Él tampoco aprueba el nuevo matrimonio. Los versos 11 y 12. Él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, ¿significa eso que nadie debe divorciarse bajo ninguna circunstancia? Eso es donde debemos echar un vistazo a la respuesta que los fariseos le dieron a Jesús y cómo Jesús respondió a esa pregunta. Versos 4 y 5. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. El hecho de que Moisés permitió el divorcio y no ordenó o recomendó, eso significa que el divorcio no es algo que Dios quiere. Pero al mismo tiempo, eso significa que a veces es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Nos dice aquí: por la dureza de vuestro corazón. Dureza de corazón, ¿qué es eso? Eso se refiere al estado de resistencia y rechazo a la palabra de Dios y la voluntad de Dios, debido al pecado. Así que aunque el divorcio nunca fue parte del plan de Dios, Él sabe que podría haber situaciones en que el matrimonio se acabe porque somos pecadores. En otras palabras, el divorcio no es ideal, pero en algunos casos permitido. ¿Me entiende? Si es así, ¿cuáles son esas situaciones? La Biblia da dos motivos claros para el divorcio. Primero, echemos un vistazo a lo que Jesús dice en Mateo. Mateo 5, 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Dice que en caso de fornicación, eso es inmoralidad sexual, como el adulterio, puede divorciarse. Y aquí está el segundo motivo. Echemos un vistazo a la primera carta a los Corintios 7, 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. El abandono por un incrédulo. En ese caso puede divorciarse. Ahora sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿Hay algún motivo de divorcio que no está escrita en la Biblia explícitamente? Por ejemplo, ¿qué pasa con el abuso conyugal o el abuso infantil? En mi interpretación del Deuteronomio 24, yo creo que aunque el abuso no está escrito como uno de los motivos para el divorcio en la Biblia, uno puede divorciarse. Pienso de esta manera porque, como te he dicho antes, el propósito de la ley establecida en Deuteronomio 24, que el marido puede despedir a su mujer solo si le entrega un certificado de divorcio, no era para que los hombres abandonen a sus mujeres cuando le daba la gana, sino para la protección y la seguridad de las mujeres que eran consideradas como un grupo minoritario.
Dicho esto, yo creo que es razonable pensar que el divorcio es permitido en caso de violencia doméstica. Ahora, entiendo si no estás de acuerdo conmigo, porque violencia doméstica no está escrita en la Biblia explícitamente como uno de los motivos claros para el divorcio. Pero si usted es una víctima de violencia doméstica, yo creo que tiene que separarte de su esposo o su esposa y encontrar un lugar seguro y hablar con la policía o alguien quien puede confiar. Necesitas ayuda. Ahora, les digo algo importante. Incluso en esos casos, el divorcio no es obligatorio o recomendado, pero permitido. Lo que eso significa es que Dios quiere que hagamos todo lo posible para perdonar y para reconciliar. Y el divorcio solo debe ser visto como un último recurso. Ahora, ¿qué significa todo eso para nosotros? Si usted no está casado, ten cuidado con quién se casa. Y debes casarse con un cristiano. Si ya está casado, por favor entienda que Dios se toma el matrimonio muy en serio. Por lo tanto, nosotros también debemos tomarlo en serio. Así que tenga paciencia el uno al otro. Pare de culpar a la otra persona. Y estemos listos para perdonar y también pedir perdón. Y si usted está divorciado, recuerda que Jesús nos ha perdonado de todos nuestros pecados en nuestro arrepentimiento. Así que deja de vivir en la culpa y la vergüenza. Recuerde la palabra de Jesús, lo que le dijo a la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y lo demás, debemos recordar lo que Jesús le dijo a los fariseos que trajeron a esta mujer adúltera. Juan 8:7. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Que todos somos pecadores y no tenemos derecho a juzgar a otros. Y como hemos visto en mucha parte de la Biblia, como la iglesia, los cristianos, tenemos la obligación de cuidar y atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Finalmente, como hemos visto hoy, el matrimonio en ese mundo, en ese lugar, es muy complicado y difícil y lejos de ser perfecto. Pero recordemos que nuestro matrimonio con Jesús tendrá lugar cuando regrese. Y ese matrimonio será perfecto, sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrimas, lleno de amor, paz y alegría. Hasta que nos llegue este día, siempre recordemos el amor y el perdón y la paciencia de nuestro Señor por nosotros. Y que eso sea la fuente para que podamos seguir amando, perdonando y viviendo en la palabra del Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos todas las gracias en ese momento. Te pedimos que abra nuestros corazones a tus palabras. Hoy hablamos sobre un tema muy difícil, algo que es muy personal, doloroso para nosotros. Pero te pedimos que llene nuestros corazones con paz, alegría y tu amor y tu perdón. Esperando en nuestro matrimonio contigo, Jesús. Te damos todas las gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
Sí, Señor, estás aquí, Señor, para siempre, Señor, en ese lugar, en ese momento, Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros. Te pedimos que llene nuestros corazones con esperanza y con alegría. El matrimonio aquí en la tierra es muy difícil y complicado, porque todos somos pecadores. Pero Señor, ayúdanos a recordar que el matrimonio perfecto tendrá lugar cuando regresas. Y con esa esperanza, ayúdanos a perdonar unos a otros y vivir en tus palabras, Señor. Siempre orando, siempre proclamando y siempre esperando. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la presencia y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.